Entre los hijos de Jacob, Gad se presenta como una figura fascinante, un guerrero que desafió las expectativas y se labró un legado como líder y protector. Aunque a menudo es opacado por sus hermanos más prominentes, como Judá, de quien proviene la línea real, o José, cuya historia está llena de sueños y reconciliaciones, Gad posee un papel único en la narrativa bíblica. Su vida está entretejida con temas de valentía, estrategia militar y un profundo sentido de deber hacia su familia y su fe. Sin embargo, hay secretos ocultos en su historia que raramente se exploran, y al desentrañarlos, podemos descubrir lecciones espirituales, históricas y teológicas que resuenan hasta el día de hoy. En un contexto donde cada hijo de Jacob desempeñó un papel único en la formación de las tribus de Israel, Gad se destacó no solo por sus habilidades guerreras, sino también por su resiliencia y devoción. Este guión profundizará en su nacimiento, sus bendiciones proféticas, sus contribuciones como líder militar y las implicaciones espirituales de su legado. Desde su lugar en el clan de Jacob hasta su impacto en el reino de Israel y más allá, el análisis revelará cómo la vida de Gad se convierte en un modelo de fortaleza y justicia, y cómo su historia sigue inspirando a los creyentes a enfrentar las batallas de la vida con fe y determinación. El nacimiento de Gad ocurrió en medio de una intensa rivalidad entre las esposas de Jacob, Lea y Raquel. En un tiempo donde la maternidad era vista como una señal de favor divino, las mujeres competían ferozmente por el afecto de Jacob y por asegurar su linaje. Lea, quien ya había dado a luz a varios hijos, ofreció a su sierva Zilpa a Jacob para tener más descendencia, y así nació Gad. Este evento refleja la dinámica compleja de la familia de Jacob, donde las alianzas y las tensiones internas influían en el destino de las generaciones futuras. El contexto del nacimiento de Gad también destaca la provisión de Dios en circunstancias difíciles. Aunque Zilpa era una sierva, su hijo Gad sería reconocido como uno de los patriarcas de Israel, demostrando que Dios a menudo eleva a aquellos que son marginados por la sociedad. La historia de Gad comienza en medio de estas luchas humanas, pero desde el principio, su vida está marcada por un propósito divino que trasciende las circunstancias de su nacimiento. El nombre Gad tiene un significado especial en hebreo, traducido como buena fortuna o tropa. Este nombre, dado por Lea, no solo refleja su esperanza en la prosperidad futura, sino también un reconocimiento profético de las cualidades de Gad como líder y guerrero. En un tiempo donde los nombres se consideraban predicciones del destino, el nombre de Gad anticipaba su papel como protector y defensor de su familia. Este significado resuena a lo largo de su vida, mientras se convierte en un símbolo de fuerza y valentía. El nombre de Gad también tiene connotaciones espirituales. En un sentido más amplio, buena fortuna sugiere la bendición y favor de Dios, mientras que tropa implica una disposición para la lucha. Ambos significados se reflejan en su historia, donde Gad lidera a su tribu en batallas y defiende las fronteras de Israel. Este doble significado nos recuerda que el favor divino a menudo se manifiesta a través del coraje y la acción, una lección que sigue siendo relevante para los creyentes hoy. Como hijo de una sierva, Gad ocupaba una posición marginal dentro de la familia de Jacob. En la cultura de la época, los hijos nacidos de siervas eran considerados de menor estatus en comparación con los hijos de esposas legítimas. Sin embargo, Gad superó estas limitaciones sociales y se convirtió en una figura clave en la historia de Israel. Su ascenso al liderazgo demuestra que el valor y el carácter son más importantes que el linaje en el plan de Dios. La posición de Gad en la familia también tiene un significado simbólico.
Representa cómo Dios a menudo eleva a los marginados y les otorga un propósito significativo. Aunque Gad comenzó su vida en una posición aparentemente desfavorable, su valentía y fidelidad lo llevaron a un lugar de honor entre sus hermanos. Este tema de elevación divina es un recordatorio de que Dios no juzga según los estándares humanos, sino según el corazón y la disposición para cumplir su propósito. En su lecho de muerte, Jacob pronunció bendiciones proféticas sobre cada uno de sus hijos, prediciendo su futuro y el de sus descendientes. Para Gad, Jacob dijo: Gad será atacado por una banda de guerreros, pero él los atacará por la retaguardia. Esta declaración resalta el carácter combativo de Gad y su papel como guerrero. La mención de ser atacado y luego contraatacar indica una vida llena de desafíos, pero también una capacidad para superar la adversidad con astucia y valentía. La profecía de Jacob tiene una profundidad que trasciende el contexto inmediato. En un nivel literal, predice los conflictos que la tribu de Gad enfrentará debido a su ubicación estratégica en las fronteras de Israel. Pero en un sentido espiritual, también habla de la resiliencia y el coraje necesarios para enfrentar las batallas de la vida. La idea de atacar por la retaguardia implica no solo fuerza, sino también estrategia y persistencia, cualidades que caracterizan a Gad y que son esenciales para los creyentes en su lucha espiritual. La profecía de Jacob sobre Gad tiene un fuerte componente militar. La referencia a una banda de guerreros sugiere que Gad enfrentará enemigos formidables, pero la promesa de que él los atacará por la retaguardia muestra que no será derrotado fácilmente. Esto refleja la capacidad de Gad para adaptarse a las circunstancias y utilizar la estrategia para superar a sus oponentes. En la historia de Israel, esta profecía se cumple cuando la tribu de Gad se convierte en una fuerza clave en la defensa de las fronteras orientales. El aspecto militar de esta profecía también tiene un significado espiritual. En la Biblia, la guerra a menudo simboliza la lucha contra el pecado y las fuerzas del mal. La victoria de Gad sobre sus enemigos es un recordatorio de que, con la ayuda de Dios, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. Esta lección es especialmente relevante para los creyentes, que están llamados a luchar la buena batalla de la fe con valentía y confianza en Dios. La profecía de Jacob posiciona a Gad como un símbolo de resistencia frente a la adversidad. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo la tribu de Gad encarna esta resistencia, enfrentando a numerosos enemigos y defendiendo su territorio con valentía. Su disposición para luchar, incluso en circunstancias desfavorables, refleja una confianza en el poder de Dios para otorgarles la victoria. Esta cualidad de resistencia no solo define a Gad, sino que también inspira a los creyentes a perseverar en medio de las pruebas. En un sentido más amplio, Gad representa la capacidad del pueblo de Dios para mantenerse firme frente a la oposición. Su historia nos recuerda que la resistencia no solo se trata de fuerza física, sino también de fe y determinación. Al igual que Gad, los creyentes están llamados a confiar en Dios y a mantenerse firmes en su fe, sabiendo que la victoria final está garantizada en Cristo. En Deuteronomio 33, versículos del 20 al 21, Moisés bendice a Gad con palabras poderosas y cargadas de simbolismo: bendito el que ensancha a Gad, él habita como león y arranca brazo y cabeza. Esta descripción presenta a Gad como un guerrero imponente, comparado con un león, un animal conocido por su valentía y fuerza. La imagen de arrancar brazo y cabeza subraya su capacidad para vencer a sus enemigos con determinación y eficacia.
Esta bendición no solo resalta las habilidades militares de Gad, sino también su papel como protector de la justicia y del pueblo de Dios. La bendición de Moisés también conecta a Gad con la expansión territorial y el dominio. La expresión ensancha a Gad sugiere que su tribu tendría éxito en establecerse y proteger su territorio. Esto se cumplió cuando la tribu de Gad recibió tierras al este del Jordán, un área fértil pero estratégicamente expuesta a ataques. La bendición asegura que, a pesar de los desafíos, Gad prosperaría bajo la protección y dirección divina, demostrando que el favor de Dios incluye tanto la provisión como la fortaleza para enfrentar adversidades. La bendición de Moisés también menciona la elección de Gad de la mejor parte de la tierra. Él vio que la mejor parte era buena, y por eso tomó su lugar. Esto se refiere al territorio que la tribu de Gad eligió al este del Jordán, una región conocida por su fertilidad y pastizales ideales para el ganado. Sin embargo, esta elección no estuvo exenta de riesgos, ya que los territorios al este del Jordán eran más vulnerables a los ataques de las naciones vecinas. La conexión entre Gad y su tierra destaca su disposición para asumir responsabilidades difíciles. Aunque podrían haber buscado una tierra más segura al oeste del Jordán, Gad eligió establecerse en un área que requería constante vigilancia y defensa. Esto refleja el carácter valiente y protector de la tribu, que estaba dispuesta a sacrificar su seguridad personal por el bienestar de su pueblo y la estabilidad de Israel. Su elección también muestra una confianza en la provisión y protección de Dios, un recordatorio de que la fe a menudo implica asumir riesgos por un propósito mayor. En su bendición, Moisés también señala que Gad ejecutó la justicia del Señor y sus juicios con Israel. Esto resalta el papel de Gad como defensor de la justicia divina. Más allá de sus habilidades militares, la tribu de Gad era conocida por su compromiso con los principios de Dios y su disposición para actuar en defensa de lo correcto. Este compromiso con la justicia no solo beneficiaba a su tribu, sino también a todo Israel, ya que Gad servía como un baluarte contra la corrupción y la opresión. La conexión de Gad con la justicia tiene implicaciones espirituales profundas. Representa cómo la verdadera fuerza no se encuentra solo en la capacidad física, sino en la integridad y el compromiso con los principios de Dios. Gad nos enseña que This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Cologuard. Do you know what's really scary? Not screening for colon cancer when you turn 45. The Cologuard test is non-invasive, requires no special prep or time off work, and ships right to your door. In just 3 simple steps, Cologuard takes the scare out of colon cancer screening. If you're 45 or older and at average risk, ask your healthcare provider about the Cologuard test. Cologuard is available by prescription only. Learn more or request a prescription today at Cologuard.com/screen. la justicia no es solo un ideal abstracto, sino algo que debe ser defendido activamente, incluso cuando implica enfrentar oposición y peligro. Este legado de justicia sigue siendo una inspiración para los creyentes, que están llamados a ser sal y luz en un mundo que a menudo carece de equidad y verdad. La tribu de Gad, junto con Rubén y la media tribu de Manasés, recibió su herencia al este del río Jordán. Esta tierra era conocida por su fertilidad y pastizales, lo que la hacía ideal para las necesidades de una tribu nómada y ganadera como Gad. Sin embargo,
Esta región también estaba en la periferia del territorio israelita, lo que la exponía a constantes amenazas de las naciones vecinas, como los amonitas y los moabitas. La decisión de asentarse en el este del Jordán demuestra la valentía y el carácter estratégico de la tribu de Gad. Aunque enfrentaron mayores riesgos, confiaron en su capacidad para defender su territorio y en la protección divina. Esta elección también refleja su disposición para asumir un papel de liderazgo en la defensa de Israel, actuando como la primera línea de protección contra los ataques enemigos. Gad entendió que su ubicación no solo era una bendición, sino también una responsabilidad. Al establecerse en la periferia de Israel, la tribu de Gad asumió un papel crucial en la defensa de las fronteras orientales. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Gad enfrentó numerosos ataques y desempeñó un papel vital en la seguridad de la nación. Su ubicación estratégica requería una constante vigilancia y disposición para la guerra, lo que reforzó su identidad como una tribu guerrera. Gad no solo defendía su propio territorio, sino que también protegía a las tribus de Israel al oeste del Jordán. Este papel defensivo de Gad también tiene un significado simbólico. Representa cómo los creyentes están llamados a ser guardianes de la fe y defensores de la verdad en un mundo lleno de desafíos. La historia de Gad nos recuerda que la defensa de lo que es correcto a menudo requiere sacrificio y compromiso, pero también que Dios fortalece a aquellos que se levantan en su nombre para proteger a su pueblo. El papel de Gad como guardianes de Israel refuerza su imagen como una tribu dedicada a la protección y la justicia. Su disposición para luchar en defensa de su pueblo no solo demuestra su valentía, sino también su sentido de comunidad y responsabilidad. Gad entendió que su ubicación en las fronteras no era una desventaja, sino una oportunidad para servir como los protectores de Israel. Este legado de servicio y sacrificio ha hecho que la tribu de Gad sea recordada como un ejemplo de liderazgo y fortaleza. La identidad de Gad como guardianes también tiene implicaciones espirituales. En un sentido más amplio, representa cómo los creyentes están llamados a ser protectores de la fe y defensores de la justicia en sus comunidades. Al igual que Gad, los cristianos están llamados a estar en la brecha, dispuestos a enfrentar desafíos y a proteger los valores del reino de Dios. Este papel requiere valentía, pero también una dependencia total en la dirección y fortaleza divina. Una de las menciones más notables de Gad en la Biblia se encuentra en Primera de Crónicas 12, versículos del 8 al 15, donde se describe a los guerreros de Gad que se unieron a David en el desierto. Estos hombres son presentados como hombres valientes, preparados para la guerra, expertos en el uso de escudo y lanza, ágiles como gacelas en las montañas. Esta descripción resalta no solo su habilidad y destreza, sino también su valentía y lealtad en tiempos de crisis. Unirse a David, que en ese momento era un fugitivo perseguido por el rey Saúl, requería un gran riesgo y un compromiso inquebrantable. Los guerreros de Gad también destacaron por su capacidad para realizar hazañas extraordinarias. Cruzaron el río Jordán en su temporada de desbordamiento, un acto que demuestra su valentía y determinación. Este evento simboliza su disposición para superar cualquier obstáculo en su misión de apoyar a David. Su lealtad a David en un momento de adversidad refleja su carácter como una tribu que valora la justicia y la fidelidad, cualidades que los convierten en un modelo para los creyentes. El apoyo de los guerreros de Gad a David fue crucial en la consolidación de su reinado. Al unirse a él en el desierto, demostraron no solo su valentía, sino también su fe en el plan de Dios para Israel.
Reconocieron a David como el ungido de Dios y estuvieron dispuestos a arriesgarlo todo por su causa. Este acto de lealtad no solo benefició a David, sino también a toda la nación de Israel, ya que ayudó a establecer un reino basado en la justicia y la dirección divina. El apoyo de Gad a David también subraya la importancia de la fidelidad en tiempos de prueba. Su disposición para unirse a un líder que enfrentaba oposición y peligro nos recuerda que la verdadera lealtad se prueba en los momentos más difíciles. Este ejemplo inspira a los creyentes a mantenerse fieles a Dios y a su plan, incluso cuando enfrentan desafíos y adversidades. La ubicación estratégica de la tribu de Gad al este del río Jordán, aunque beneficiosa para el pastoreo y la defensa de las fronteras, también la hacía más vulnerable a las invasiones extranjeras. En Primera de Crónicas 5, versículo 26, se menciona que los asirios deportaron a las tribus situadas al este del Jordán, incluyendo a Gad, durante el reinado de Tiglat-Pileser III. Este exilio marcó un punto de inflexión en la historia de Gad, ya que la tribu fue desarraigada de su tierra y dispersada entre las naciones. La vulnerabilidad de Gad en el exilio también simboliza las consecuencias de alejarse del pacto de Dios. Aunque Gad era conocida por su fuerza y valentía, su ubicación expuesta y la falta de unidad en el pueblo de Israel en ese tiempo los dejó abiertos a los ataques enemigos. Este evento nos recuerda que la protección de Dios es esencial y que sin su dirección, incluso los más fuertes pueden sucumbir a la adversidad. La tribu de Gad se encuentra entre las llamadas 10 tribus perdidas de Israel, que fueron exiliadas por los asirios y cuya ubicación exacta después de ese evento sigue siendo un misterio. Este estatus ha generado numerosas especulaciones y teorías a lo largo de la historia, desde interpretaciones literales hasta alegorías espirituales. Algunos creen que las tribus perdidas se mezclaron con otras naciones, mientras que otros las ven como un símbolo de los fieles dispersos que Dios reunirá en los últimos tiempos. El destino de las tribus perdidas, incluida Gad, también tiene un significado espiritual. Representa la esperanza de restauración y redención. A pesar de su exilio, las Escrituras prometen que Dios reunirá a su pueblo de todos los rincones de la tierra. En este contexto, Gad no está perdido para siempre, sino que es parte del plan de redención de Dios para Israel y la humanidad. Este mensaje de restauración nos recuerda que, aunque enfrentemos tiempos de dispersión y pérdida, Dios siempre tiene un plan para reunirnos y restaurarnos. A pesar de la tragedia del exilio, la historia de Gad ofrece lecciones de resiliencia. La tribu, conocida por su fuerza y valentía, enfrentó pruebas extremas pero continuó siendo un símbolo de resistencia en la narrativa bíblica. Su legado nos enseña que la verdadera fortaleza no reside solo en la capacidad de luchar, sino en la perseverancia frente a la adversidad y la esperanza en la redención divina. Estas lecciones son especialmente relevantes para los creyentes de hoy, que enfrentan desafíos tanto personales como comunitarios. La historia de Gad nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos pérdidas y dificultades. Nos recuerda que Dios es fiel a su promesa de restauración y que, a pesar de los desafíos, su plan para nuestra redención está siempre en marcha. La vida y el legado de Gad representan fortaleza y determinación en medio de desafíos. Desde su nacimiento hasta su papel como guerrero y defensor de Israel, Gad ejemplifica la capacidad de superar la adversidad con fe y valentía. Su carácter combativo y su disposición para proteger a su pueblo reflejan una confianza inquebrantable en el poder de Dios.
Este simbolismo de fortaleza no solo se aplica a las batallas físicas, sino también a las espirituales y emocionales que enfrentan los creyentes. El ejemplo de Gad nos recuerda que la verdadera fortaleza proviene de Dios y que, con su ayuda, podemos enfrentar cualquier desafío. Al igual que Gad, estamos llamados a ser resilientes y a confiar en que Dios nos guiará a través de nuestras pruebas. Su historia nos inspira a enfrentar nuestras batallas con la misma determinación y fe. Más allá de su papel como guerrero, Gad tiene un significado espiritual profundo. Su conexión con la justicia divina y su disposición para luchar en defensa de su pueblo lo convierten en un símbolo de aquellos que están llamados a defender lo correcto en todas las circunstancias. Gad representa la fe en acción, una combinación de valentía, compromiso y dependencia de Dios. Este significado espiritual resuena en los creyentes que están llamados a ser guerreros espirituales en sus propias vidas. El significado espiritual de Gad también está relacionado con la justicia y la redención. Su papel como ejecutor de la justicia divina refleja el llamado de Dios a sus seguidores para vivir de acuerdo con sus principios y defender lo que es correcto. Gad nos enseña que el servicio a Dios no siempre es fácil, pero que siempre vale la pena, ya que tiene un impacto eterno. En la tipología bíblica, algunos intérpretes ven en Gad una prefiguración de Cristo como el guerrero espiritual que lucha contra las fuerzas del mal para redimir a su pueblo. Al igual que Gad, Jesús enfrentó desafíos y adversidades, pero prevaleció con valentía y fe. Gad, con su papel como defensor de Israel, nos apunta hacia Cristo, quien es nuestro defensor y redentor definitivo. Este paralelismo también resalta el llamado de los creyentes a seguir el ejemplo de Cristo y Gad. Estamos llamados a ser guerreros espirituales, luchando contra el pecado y las fuerzas del mal con la misma determinación que Gad mostró en las batallas físicas. La tipología de Gad nos anima a vivir con valentía y fe, sabiendo que Cristo ya ha asegurado la victoria final. En la tradición judía, Gad es visto como un símbolo de valentía y justicia. Los escritos rabínicos a menudo destacan su papel en la defensa de Israel frente a las amenazas externas. Gad es recordado como un líder valiente que no dudó en proteger a su pueblo, incluso cuando enfrentaba grandes desafíos. Esta perspectiva refuerza la importancia de Gad en la historia de Israel y su contribución al bienestar de la nación. Los rabinos también ven en Gad un ejemplo de cómo Dios utiliza a individuos y tribus para cumplir sus propósitos. Aunque no era una de las tribus más prominentes, Gad desempeñó un papel crucial en la defensa de Israel y en la preservación de la justicia divina. Este reconocimiento en la tradición judía subraya la idea de que todos tienen un propósito en el plan de Dios, independientemente de su posición o circunstancias. Algunos comentaristas judíos relacionan a Gad con el futuro Mesías, sugiriendo que su rol como defensor y guerrero prefigura al rey mesiánico que liberará a Israel. La conexión entre Gad y el Mesías resalta el tema de la redención y la restauración, que son centrales en las profecías bíblicas. Así como Gad protegió a su pueblo y luchó por la justicia, el Mesías será el defensor supremo de Israel y el que establecerá el reino eterno de Dios. Esta conexión con el Mesías también destaca la importancia de la fe y la esperanza en la narrativa de Gad. Su vida y legado apuntan hacia la promesa de una redención final, un tema que resuena tanto en la tradición judía como en la cristiana. Gad nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos, Dios siempre tiene un plan para traer restauración y victoria a su pueblo. La tribu de Gad es vista como un ejemplo de cómo cada tribu contribuyó al establecimiento del reino de Dios en la tierra. A través de su valentía,
justicia y fe, Gad desempeñó un papel importante en la preservación y expansión del pueblo de Dios. Este legado continúa siendo una inspiración para los creyentes que están llamados a contribuir al reino de Dios con sus propios dones y talentos. En el contexto del reino de Dios, Gad representa la importancia del servicio y la fidelidad. Su historia nos enseña que, aunque no todos somos llamados a ser líderes prominentes, cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en el plan de Dios. Gad nos anima a servir con valentía y dedicación, sabiendo que nuestras acciones tienen un impacto eterno en el reino de Dios. Según la tradición judía, cada tribu de Israel tenía una bandera distintiva que reflejaba su identidad y propósito. Se dice que la bandera de Gad estaba decorada con una tropa de guerreros, simbolizando la profecía de Jacob sobre él. Gad será atacado por una banda de guerreros, pero él los atacará por la retaguardia. Este emblema encapsula la esencia de la tribu como protectores y luchadores valientes, reforzando su identidad como una fuerza defensiva clave para Israel. El diseño de la bandera de Gad no solo era un símbolo militar, sino también un recordatorio de su llamado espiritual. Los guerreros en la bandera representaban su responsabilidad de proteger a su pueblo y defender la justicia divina. Este simbolismo unió a la tribu y les dio una identidad única dentro del pueblo de Israel, destacando su papel esencial en la narrativa nacional y espiritual de la nación. Aunque los registros bíblicos no mencionan un lema específico para Gad, la tradición sugiere que su identidad estaba ligada a conceptos como fortaleza y justicia. Este lema refleja su papel como defensores valientes de Israel y ejecutores de la justicia divina. Su compromiso con estos valores los convirtió en un modelo para otras tribus, y su ejemplo continúa inspirando a los creyentes a valorar la justicia y la valentía. El lema de Gad también resuena en el contexto espiritual. La fortaleza simboliza la confianza en Dios para enfrentar cualquier desafío, mientras que la justicia representa la dedicación a cumplir su voluntad. Estos valores son fundamentales para los seguidores de Cristo, quienes también están llamados a ser fuertes en la fe y justos en sus acciones. Gad nos recuerda que estos principios no solo son esenciales para el liderazgo, sino también para la vida cotidiana. La organización militar y defensiva de Gad influyó en otras tribus de Israel, especialmente aquellas con responsabilidades similares en las fronteras. Gad se convirtió en un modelo de cómo una tribu podía equilibrar su papel como protectora con su dedicación a la adoración y la justicia. Su enfoque estratégico y su lealtad a la misión de Israel inspiraron a otras tribus a fortalecer sus propias estructuras y compromisos. Esta influencia también tiene un significado espiritual. Gad demuestra que la fortaleza y la justicia no son valores independientes, sino que deben trabajar juntos para cumplir los propósitos de Dios. Su legado nos enseña que la verdadera influencia no proviene solo del poder, sino también del carácter y la fidelidad al llamado divino. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a influir en nuestras comunidades con estos mismos principios. En la bendición de Moisés, Gad es descrito como un ejecutor de la justicia divina. Moisés lo bendice diciendo que ejecuta la justicia del Señor y sus juicios con Israel. Esta declaración posiciona a Gad no solo como un guerrero físico, sino también como un agente de la justicia de Dios. En un tiempo donde la justicia era vista como una manifestación del carácter divino, Gad se convierte en un ejemplo de cómo la fuerza puede estar al servicio de la rectitud. La justicia de Gad tiene implicaciones profundas para los creyentes. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no es solo una cuestión de habilidad o poder,
sino de un compromiso con los principios de Dios. Gad nos enseña que la justicia no es opcional para el pueblo de Dios, sino una responsabilidad central. Al igual que Gad, estamos llamados a ser defensores de la justicia en nuestras propias vidas y comunidades. A lo largo de las batallas de Israel, la tribu de Gad fue conocida por su valentía y compromiso con la justicia. Sus guerreros no solo luchaban para proteger su territorio, sino también para defender los valores y principios del pueblo de Dios. En cada conflicto, Gad buscaba cumplir con los estándares divinos, asegurándose de que sus acciones reflejaran la voluntad de Dios. Este rol en las batallas también refleja la lucha espiritual que enfrentan los creyentes. Gad nos recuerda que cada batalla, ya sea física o espiritual, debe librarse con un enfoque en la justicia divina. En Efesios 6, versículo 12, Pablo describe la lucha del creyente contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Gad nos inspira a enfrentar estas batallas con valentía y a depender de Dios para obtener la victoria. La historia de Gad ofrece lecciones relevantes para los creyentes contemporáneos. En un mundo donde la injusticia y la corrupción son comunes, Gad nos desafía a ser defensores de la justicia en todas las áreas de nuestra vida. Su ejemplo nos muestra que la justicia no es simplemente un concepto abstracto, sino una acción concreta que refleja el carácter de Dios. Para los cristianos, esto significa vivir de manera justa en nuestras relaciones, trabajos y comunidades. Significa defender a los oprimidos y abogar por lo correcto, incluso cuando es difícil o impopular. Gad nos enseña que la justicia no es solo un deber, sino también una oportunidad para reflejar el amor y la verdad de Dios en un mundo necesitado. En Apocalipsis 7, Gad es incluido entre las 12 tribus que serán selladas en el fin de los tiempos, asegurando su lugar en la redención final. Esta inclusión es significativa, ya que refuerza el papel de Gad como una parte integral del pueblo de Dios. A pesar de su historia de exilio y dispersión, Gad es recordado y restaurado en el plan eterno de Dios. La mención de Gad en Apocalipsis 7 también simboliza la fidelidad de Dios a su pacto con Israel. Gad, junto con las otras tribus, representa al pueblo de Dios que será protegido y redimido en los últimos días. Este es un mensaje de esperanza para todos los creyentes, recordándonos que, sin importar las dificultades que enfrentemos, Dios nunca nos olvida y siempre cumple sus promesas. El papel de Gad en Apocalipsis también tiene un significado simbólico. Representa la fidelidad y la protección divina incluso en medio del juicio. Al ser sellado, Gad es marcado como parte del pueblo redimido de Dios, un recordatorio de que aquellos que permanecen fieles serán protegidos y vindicados en el día final. Este simbolismo también resuena en la lucha espiritual de los creyentes. Gad nos recuerda que, aunque enfrentemos tribulaciones, Dios siempre está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La historia de Gad en el Apocalipsis nos inspira a permanecer firmes en nuestra fe, confiando en que Dios completará su obra en nosotros. El papel de Gad en el Apocalipsis asegura que su legado guerrero será transformado en una herencia eterna en el reino de Dios. Esta transición de guerrero terrenal a heredero celestial refleja la promesa de redención y restauración que Dios ofrece a todos sus seguidores. Gad, que comenzó como una tribu marginada y vulnerable, ahora ocupa un lugar de honor en el plan eterno de Dios. Esta herencia eterna también tiene implicaciones para los creyentes. Nos recuerda que nuestras luchas y sacrificios en esta vida no son en vano. Al igual que Gad, estamos llamados a luchar con valentía y fe,
sabiendo que nuestra recompensa final está en el reino de Dios. La historia de Gad nos anima a perseverar, confiando en que Dios tiene un lugar preparado para nosotros en su reino eterno. Aunque Gad y Judá desempeñaron roles diferentes dentro de Israel, ambos comparten una identidad guerrera y un llamado al liderazgo. Judá es reconocido como la tribu de donde proviene la línea real, incluyendo al rey David y, finalmente, a Jesús. Por otro lado, Gad se destaca por su valentía en las batallas y su papel defensivo en las fronteras orientales. Juntos, representan un equilibrio entre liderazgo espiritual y fuerza militar, ambos necesarios para la estabilidad y el propósito de Israel. El paralelo entre Gad y Judá también tiene un significado espiritual. Mientras Judá simboliza la autoridad divina y el liderazgo mesiánico, Gad representa la lucha constante contra las amenazas que buscan desestabilizar el plan de Dios. Este paralelismo nos enseña que el reino de Dios requiere tanto la dirección espiritual como la valentía para proteger y defender los principios de justicia y verdad. La relación entre Gad y Rubén es especialmente significativa debido a su proximidad territorial. Ambas tribus se asentaron al este del Jordán y enfrentaron desafíos similares, incluyendo ataques de enemigos externos y la presión de mantener su identidad como parte del pueblo de Israel. Rubén, como primogénito de Jacob, tenía un lugar de honor, pero su tribu no logró destacar en la historia de Israel como lo hizo Gad. El contraste entre Gad y Rubén resalta la importancia de la acción y el compromiso. Mientras que Rubén es recordado por su falta de iniciativa en momentos críticos, Gad sobresale por su disposición a luchar y proteger a su pueblo. Este paralelismo subraya que el éxito en el plan de Dios no depende del estatus inicial, sino de la disposición para actuar con valentía y fidelidad. Aunque los levitas no eran guerreros, compartían con Gad un llamado a proteger al pueblo de Dios, aunque desde diferentes roles. Mientras que Gad defendía físicamente las fronteras de Israel, los levitas protegían la santidad del tabernáculo y el culto a Dios. Ambos desempeñaron funciones esenciales para la preservación de la identidad y la misión de Israel. Este paralelismo nos enseña que el servicio a Dios puede tomar muchas formas, pero todas son igualmente importantes en su plan. Gad y Leví nos muestran que, ya sea luchando en batallas físicas o espirituales, cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en la construcción del reino de Dios. Su ejemplo nos anima a descubrir y cumplir nuestro llamado con dedicación y fe. La decisión de Gad de establecerse al este del Jordán es un testimonio de su valentía y visión estratégica. Aunque esta tierra era fértil y adecuada para el pastoreo, también era más vulnerable a los ataques enemigos. Al elegir esta región, Gad asumió un rol crucial como defensor de las fronteras de Israel. Esta elección no solo reflejaba su confianza en Dios para protegerlos, sino también su compromiso con la misión más amplia de la nación. La tierra de Gad simboliza el equilibrio entre bendición y responsabilidad. Representa cómo las bendiciones de Dios a menudo vienen acompañadas de desafíos que nos llaman a confiar en su provisión y dirección. La historia de Gad nos recuerda que las bendiciones terrenales no deben separarnos de nuestra misión espiritual, sino que deben integrarse en nuestro servicio a Dios y a los demás. Más allá de su tierra, Gad dejó un legado espiritual duradero. Su disposición para luchar por su pueblo y defender la justicia divina lo convierte en un modelo de fe y acción. Gad nos muestra que la verdadera herencia no se encuentra solo en las posesiones materiales, sino en las acciones que reflejan el carácter de Dios y en el impacto eterno que tienen en las generaciones futuras.
La herencia espiritual de Gad también nos inspira a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Aunque sus tierras eventualmente fueron ocupadas por enemigos, su legado espiritual continúa inspirando a los creyentes a vivir con valentía y fe. Este enfoque en lo eterno nos desafía a invertir en aquello que tiene un valor duradero, como el amor, la justicia y la fidelidad a Dios. La historia de Gad ilustra la importancia de equilibrar las bendiciones terrenales con las prioridades espirituales. Mientras que la tribu prosperó en una tierra fértil, nunca perdió de vista su responsabilidad de proteger a Israel y defender la justicia divina. Este equilibrio entre lo terrenal y lo espiritual es un desafío constante para los creyentes que están llamados a vivir en el mundo sin ser del mundo. El ejemplo de Gad nos enseña que las bendiciones terrenales son un medio para un fin mayor, glorificar a Dios y cumplir su propósito. Nos desafía a utilizar nuestras posesiones, talentos y oportunidades para avanzar en el reino de Dios, recordando que nuestra verdadera herencia está en los cielos. La historia de Gad es un testimonio de resiliencia frente a la adversidad. Desde su papel como defensor de las fronteras de Israel hasta su inclusión entre las tribus selladas en Apocalipsis, Gad demuestra que la fortaleza y la fe pueden superar incluso los desafíos más grandes. Su disposición para luchar por lo correcto y su capacidad para adaptarse a circunstancias difíciles lo convierten en un modelo para los creyentes que enfrentan sus propias batallas espirituales. El modelo de resiliencia de Gad nos inspira a confiar en Dios en medio de las pruebas. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos, no estamos solos, ya que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos hacia la victoria. Al igual que Gad, estamos llamados a perseverar con fe, sabiendo que nuestra fortaleza proviene de Dios. El espíritu guerrero de Gad es un reflejo del llamado de los creyentes a luchar la buena batalla de la fe. En Efesios 6, versículos del 10 al 18, Pablo describe la armadura de Dios, un conjunto de herramientas espirituales diseñadas para ayudar a los cristianos a resistir las tentaciones y ataques del enemigo. Gad nos muestra cómo este espíritu guerrero se manifiesta en la acción, la valentía y la dependencia de Dios. Este llamado a la lucha espiritual también tiene un componente práctico. Los creyentes están llamados a enfrentar desafíos como la injusticia, la tentación y la oposición con la misma determinación y fe que Gad demostró en las batallas físicas. Su ejemplo nos anima a estar siempre preparados, fortalecidos por la palabra de Dios y guiados por su espíritu. La vida de Gad nos recuerda que la lucha espiritual es una parte esencial de la vida cristiana. Al igual que Gad protegió las fronteras de Israel, los creyentes están llamados a proteger su fe y a luchar contra las fuerzas del mal. Esta lucha no es solo una batalla individual, sino una misión colectiva que une a los creyentes en su compromiso con el reino de Dios. La guerra espiritual de Gad también nos enseña la importancia de la comunidad. Así como Gad luchó junto a otras tribus para proteger a Israel, los creyentes están llamados a apoyarse mutuamente en sus batallas espirituales. Este legado nos anima a enfrentar nuestras luchas con valentía, sabiendo que estamos rodeados de una comunidad de fe que comparte nuestro compromiso con Dios. Gad, aunque no era uno de los hermanos más prominentes, demostró que el liderazgo no siempre se basa en el estatus o la posición inicial, sino en la acción y el compromiso. A lo largo de su historia, Gad asumió un papel de liderazgo como defensor de las fronteras de Israel, protegiendo a su pueblo de los enemigos externos. Este tipo de liderazgo se caracteriza por el servicio, el sacrificio y la disposición para enfrentar desafíos en nombre de los demás.
El liderazgo de Gad nos ofrece lecciones importantes para los tiempos modernos. En un mundo donde el liderazgo a menudo se asocia con poder y autoridad, Gad nos recuerda que los líderes más efectivos son aquellos que lideran con humildad, valentía y un compromiso con el bienestar de los demás. Su ejemplo nos inspira a liderar desde el corazón, priorizando la justicia y el servicio sobre el reconocimiento personal. La historia de Gad también tiene implicaciones prácticas para la vida personal y profesional. Su valentía y determinación nos enseñan la importancia de la perseverancia en medio de las dificultades. Gad enfrentó desafíos constantes, desde la vulnerabilidad de su territorio hasta las amenazas externas, pero nunca permitió que esas circunstancias lo definieran. En lugar de eso, utilizó su posición como una oportunidad para servir y proteger a su pueblo. En el contexto profesional, Gad nos recuerda que el éxito a menudo requiere resiliencia y una disposición para asumir riesgos calculados. Su ejemplo nos anima a enfrentar los desafíos con una actitud positiva y a buscar soluciones creativas y estratégicas. En la vida personal, Gad nos inspira a ser protectores de nuestras familias y comunidades, actuando con valentía y justicia en todas nuestras interacciones. El ejemplo de Gad como un guerrero valiente y un defensor de la justicia tiene un significado especial para los creyentes del siglo XXI. En un tiempo donde los valores cristianos a menudo son desafiados, Gad nos inspira a mantenernos firmes en nuestra fe y a luchar por lo que es correcto. Su vida nos recuerda que la valentía espiritual no se trata solo de enfrentar oposición, sino también de vivir de acuerdo con los principios de Dios, incluso cuando es difícil o impopular. El llamado a la valentía espiritual también implica estar preparados para las batallas espirituales que enfrentamos en nuestra vida diaria. Esto incluye resistir la tentación, defender la verdad y permanecer fieles a nuestra misión como seguidores de Cristo. Gad nos enseña que la verdadera valentía viene de confiar en Dios y depender de su fuerza, sabiendo que Él siempre está con nosotros en cada batalla. La tribu de Gad estuvo presente durante la peregrinación de Israel por el desierto, un tiempo de pruebas y formación para el pueblo de Dios. Durante este periodo, Gad, al igual que las otras tribus, enfrentó desafíos como la escasez de recursos, la oposición de las naciones vecinas y las tensiones internas dentro del campamento de Israel. Estas experiencias forjaron su carácter como una tribu resiliente y dependiente de Dios. La participación de Gad en el Éxodo también destaca su compromiso con la misión colectiva de Israel. A pesar de las dificultades, Gad permaneció fiel al liderazgo de Moisés y al propósito de Dios para su pueblo. Este ejemplo nos recuerda que, en nuestra propia peregrinación espiritual, debemos mantenernos firmes en nuestra fe y confiar en que Dios nos guiará hacia la tierra prometida. Durante el Éxodo, Gad acampó en el estandarte de Rubén, al lado sur del campamento de Israel. Esta ubicación estratégica subraya el papel de Gad como defensor y protector del pueblo de Dios. Al estar en la periferia del campamento, Gad actuaba como una línea de defensa, listo para responder a cualquier amenaza externa. La organización del campamento de Israel también tiene un significado espiritual. Gad, al igual que las otras tribus, tenía un lugar designado por Dios, lo que simboliza que cada miembro del pueblo de Dios tiene un papel único en su plan. Esto nos enseña la importancia de encontrar y cumplir nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo, trabajando juntos para avanzar en el reino de Dios. El desierto fue un tiempo de prueba para todo Israel, y Gad no fue la excepción.
Sin embargo, a través de estas pruebas, Gad demostró una fortaleza y determinación que lo diferenciaron como una tribu guerrera y resiliente. A pesar de las dificultades, Gad permaneció fiel a su llamado y continuó desempeñando su papel como protector de Israel. La fortaleza de Gad durante las pruebas del desierto nos inspira a enfrentar nuestras propias dificultades con una actitud de fe y perseverancia. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos, Dios está con nosotros, moldeándonos y fortaleciéndonos para cumplir su propósito. Al igual que Gad, estamos llamados a confiar en la provisión de Dios y a seguir adelante. How many discounts does USAA Auto Insurance offer? Too many to say here. Multi-vehicle discount, safe driver discount, new vehicle discount, storage discount, legacy. How many discounts will you stack up? Tap the banner or visit USAA.com/auto discounts. Restrictions apply. I saw this app. I got a hit. In the new limited series, DTF St. Louis, Jason Bateman, David Harbour, and Linda Cardellini star as 3 suburbanites who spice up their love lives. Wow. Don't miss the new HBO original limited series, DTF St. Louis, Sundays at 9 on HBO Max. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number. 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply. Sabiendo que nuestras pruebas tienen un propósito eterno. La historia de Gad, aunque a menudo eclipsada por la de sus hermanos más destacados, está profundamente entrelazada con el tema de la redención en el plan de Dios. A pesar de su posición como hijo de una sierva y su lugar en las periferias del territorio israelita, Gad desempeñó un papel crucial en la defensa de Israel y en la preservación de su identidad como pueblo escogido. Esta redención, que se refleja en su inclusión en las bendiciones de Jacob y Moisés, resalta cómo Dios puede elevar a aquellos que son marginados y darles un propósito eterno. El papel de Gad en la redención también tiene un significado espiritual para los creyentes. Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos o nos sintamos insignificantes, Dios tiene un plan para redimirnos y utilizarnos para su gloria. La historia de Gad es un testimonio del poder de Dios para transformar nuestras circunstancias y darnos un propósito que trasciende nuestras limitaciones humanas. Gad, aunque no está directamente relacionado con la línea mesiánica de Judá, desempeña un papel simbólico en las promesas de redención que culminan en Cristo. Su valentía como guerrero y su disposición para proteger a su pueblo lo convierten en una prefiguración del Mesías, quien es descrito en las Escrituras como un guerrero espiritual que lucha contra las fuerzas del mal para redimir a su pueblo. Gad, al igual que Cristo, representa la esperanza de liberación y la victoria sobre los enemigos de Dios. La conexión entre Gad y el Mesías también resalta la unidad del pueblo de Dios en el plan de redención. Aunque cada tribu tenía un rol único, todas contribuyeron al cumplimiento de las promesas divinas. Gad nos enseña que, independientemente de nuestra posición o función, todos somos parte del cuerpo de Cristo y estamos llamados a participar en su misión redentora. La vida de Gad ofrece lecciones valiosas sobre la redención personal. Su historia nos recuerda que, aunque enfrentemos batallas externas e internas, Dios siempre está trabajando para redimirnos y darnos un propósito eterno. Gad, como defensor de Israel, simboliza cómo la redención no es solo una cuestión de salvación individual, sino también de servir y proteger a los demás. Estas lecciones son especialmente relevantes para los creyentes de hoy. Nos inspiran a ver nuestras propias luchas como oportunidades para experimentar la redención de Dios y para ser instrumentos de su gracia en las vidas de otros.
Gad nos desafía a vivir con valentía y fe, confiando en que Dios completará su obra redentora en nosotros y a través de nosotros. Ubicada al este del Jordán, la tierra de Gad estaba rodeada por naciones hostiles como los amonitas y los moabitas. Estas naciones representaban una amenaza constante para Israel, y Gad, como guardián de las fronteras, desempeñó un papel crucial en la defensa del territorio. Las batallas de Gad contra estos enemigos no solo protegieron a su tribu, sino también a toda la nación, asegurando la estabilidad y la seguridad de Israel. La relación de Gad con estas naciones también refleja la tensión entre la fidelidad a Dios y la influencia de las culturas circundantes. A pesar de la presión externa, Gad permaneció comprometido con su llamado como defensor de Israel, lo que nos enseña la importancia de mantener nuestra identidad espiritual y nuestra lealtad a Dios en medio de un mundo que a menudo busca desviar nuestra atención. Aunque Gad es conocido principalmente por su valentía en la batalla, también desempeñó un papel diplomático en sus interacciones con las naciones vecinas. En un contexto donde las guerras eran frecuentes, la capacidad de establecer relaciones estratégicas era esencial para la supervivencia. Gad, con su ubicación en las fronteras, tuvo que equilibrar su papel como guerrero con la necesidad de buscar la paz cuando era posible. Este rol diplomático de Gad nos enseña la importancia de la sabiduría y el discernimiento en nuestras relaciones. Aunque estamos llamados a defender la verdad y la justicia, también debemos buscar la paz y la reconciliación siempre que sea posible. Gad nos inspira a ser valientes pero también estratégicos, confiando en Dios para guiarnos en nuestras interacciones con los demás. La historia de Gad ofrece lecciones valiosas sobre la gestión de conflictos. Como defensor de las fronteras de Israel, Gad tuvo que enfrentar numerosos desafíos, desde ataques enemigos hasta tensiones internas dentro de la nación. Su disposición para luchar cuando era necesario, combinada con su capacidad para buscar soluciones estratégicas, lo convierte en un modelo de cómo manejar los conflictos con integridad y sabiduría. En un mundo donde los conflictos son inevitables, Gad nos inspira a enfrentarlos con valentía y fe. Nos recuerda que, aunque las batallas pueden ser difíciles, Dios nos da las herramientas y la fuerza para superarlas. Al igual que Gad, estamos llamados a ser defensores de la verdad y la justicia, confiando en que Dios nos guiará hacia la victoria y la paz. Gad, junto con Rubén y la media tribu de Manasés, formó una alianza estratégica al este del Jordán. Estas tribus, al elegir establecerse en esta región, asumieron la responsabilidad de proteger las fronteras orientales de Israel. Su alianza no solo fortaleció su capacidad defensiva, sino que también demostró la importancia de la unidad y la colaboración en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Esta unión también tiene un significado espiritual. Representa cómo las tribus de Israel, aunque distintas en sus funciones y territorios, trabajaron juntas para proteger y avanzar en el reino de Dios. Nos recuerda que, como creyentes, estamos llamados a la unidad en el cuerpo de Cristo, utilizando nuestros dones y talentos únicos para el beneficio mutuo y la gloria de Dios. Aunque Gad y las otras tribus al este del Jordán vivían fuera de la tierra prometida, permanecieron comprometidos con las promesas de Dios y con la misión de Israel. Cuando los israelitas cruzaron el Jordán para conquistar Canaán, los guerreros de Gad se unieron a la lucha, demostrando su lealtad y su fe en el plan de Dios. Este compromiso resalta la disposición de Gad para sacrificar su comodidad y seguridad por el bien común. El compromiso de Gad con las promesas de Dios nos desafía a evaluar nuestra propia dedicación al plan divino.
Nos inspira a actuar con fe y valentía, incluso cuando enfrentamos desafíos o incertidumbre. Gad nos enseña que la verdadera fidelidad implica acción y que estamos llamados a trabajar juntos para cumplir el propósito de Dios. La alianza de Gad con Rubén y Manasés ofrece lecciones importantes sobre la unidad y la colaboración. Aunque estas tribus tenían diferencias, trabajaron juntas para proteger a Israel y cumplir con su misión divina. Este ejemplo nos recuerda que la unidad es esencial para el éxito del pueblo de Dios, tanto en el pasado como en el presente. Para los creyentes de hoy, la historia de Gad y su alianza nos inspira a buscar la unidad dentro de nuestras comunidades de fe. Nos desafía a trabajar juntos, superando nuestras diferencias y enfocándonos en nuestro propósito común de glorificar a Dios y avanzar en su reino. Al igual que Gad, estamos llamados a ser colaboradores en la obra de Dios, confiando en que, juntos, podemos lograr grandes cosas. La tribu de Gad se destacó por su enfoque estratégico en las batallas. Su ubicación al este del Jordán, una región vulnerable a los ataques de enemigos como los amonitas y moabitas, requería una constante preparación militar. Gad no solo dependía de su valentía y fuerza, sino también de su capacidad para planificar tácticas defensivas y ofensivas. Sus guerreros eran conocidos por su agilidad y destreza, cualidades que les permitieron proteger sus tierras y servir como un baluarte para Israel. Este enfoque estratégico tiene una aplicación espiritual significativa. Gad nos enseña que, en nuestras propias luchas espirituales, debemos estar preparados y ser intencionales. En Efesios 6, versículo 11, Pablo nos llama a vestirnos con toda la armadura de Dios, lo que implica planificación y estrategia en nuestra vida de fe. Gad nos inspira a abordar nuestras batallas espirituales con la misma diligencia, confiando en que Dios nos guiará hacia la victoria. Los guerreros de Gad no solo eran fuertes físicamente, sino que también demostraban una profunda espiritualidad en su liderazgo. Entendían que sus victorias no dependían únicamente de su habilidad militar, sino de la ayuda y la dirección de Dios. Este enfoque espiritual se refleja en su disposición para seguir el plan de Dios, incluso cuando enfrentaban circunstancias difíciles. La espiritualidad en el liderazgo de Gad nos recuerda que la verdadera fuerza proviene de Dios. Como creyentes, estamos llamados a depender de Él en todas nuestras batallas, sabiendo que Él es quien pelea por nosotros. Gad nos enseña que la combinación de valentía y fe es esencial para enfrentar los desafíos de la vida y liderar con integridad. Las batallas de Gad no solo fueron eventos históricos, sino también símbolos de la lucha constante entre el bien y el mal. Al defender las fronteras de Israel, Gad representaba el compromiso del pueblo de Dios de proteger lo que Él les había dado. Estas batallas simbolizan la lucha espiritual que todos enfrentamos como creyentes, donde debemos resistir las tentaciones y defender nuestra fe frente a las adversidades. El papel de Gad en estas batallas simbólicas nos anima a permanecer firmes en nuestra lucha espiritual. Nos recuerda que, aunque enfrentemos oposición, estamos luchando por algo más grande que nosotros mismos, el reino de Dios. Gad nos inspira a ser valientes y a confiar en que Dios nos dará la fuerza para superar cualquier desafío. Aunque Gad no es mencionado explícitamente en muchos salmos, su influencia es evidente en las canciones de victoria y alabanza que celebran las victorias de Israel. Como una tribu conocida por su valentía en la batalla, Gad inspiró la adoración a Dios por su provisión y protección en tiempos de guerra. Estas canciones no solo exaltaban a Dios, sino que también recordaban al pueblo su fidelidad en medio de las pruebas.
La influencia de Gad en la literatura bíblica resalta la importancia de reconocer a Dios como la fuente de nuestra fortaleza y victorias. Nos recuerda que, al igual que Israel celebró las hazañas de Gad, debemos alabar a Dios por su obra en nuestras vidas. Gad nos enseña a dirigir nuestra atención a Dios en medio de nuestras batallas, reconociendo que Él es quien nos da la victoria. Los guerreros de Gad jugaron un papel crucial en el establecimiento del reinado de David. En Primera de Crónicas 12, versículos del 8 al 15, se describe a los hombres de Gad como aliados valientes y hábiles que ayudaron a David durante su tiempo en el desierto. Su apoyo no solo fortaleció la posición de David, sino que también demostró su lealtad y compromiso con el propósito divino para Israel. La conexión de Gad con David también tiene un significado espiritual. Representa la unidad entre las tribus de Israel y su disposición para trabajar juntas en cumplimiento de los planes de Dios. Gad nos inspira a buscar la unidad en el cuerpo de Cristo, apoyándonos mutuamente en nuestras batallas espirituales y trabajando juntos para avanzar en el reino de Dios. Los salmos a menudo celebran la fe y la valentía del pueblo de Dios, cualidades que Gad encarnó plenamente. Su disposición para luchar por Israel refleja una confianza inquebrantable en Dios y su promesa de protección. Este ejemplo de fe resuena en los salmos, que nos animan a confiar en Dios incluso en medio de nuestras pruebas más difíciles. Como creyentes, podemos aprender de Gad a depositar nuestra fe en Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas. Los salmos nos recuerdan que, al igual que Gad, estamos llamados a vivir con valentía y confianza, celebrando la fidelidad de Dios en nuestras vidas y proclamando su grandeza a las generaciones futuras. La valentía de Gad en las batallas también se refleja en su simbolismo en la alabanza. Así como Gad defendió las fronteras de Israel con valentía, los creyentes están llamados a adorar a Dios con un corazón valiente y comprometido. La alabanza no es solo una expresión de gratitud, sino también un acto de fe y resistencia espiritual frente a las adversidades. La vida de Gad nos inspira a adorar a Dios con valentía, reconociendo que nuestra alabanza tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y fortalecer nuestra fe. Nos recuerda que, incluso en medio de nuestras batallas, podemos alabar a Dios por su fidelidad y provisión. El estandarte de Gad, que simbolizaba su valentía y disposición para luchar, también tenía un significado en el contexto de la adoración tribal. Durante las marchas y ceremonias de Israel, los estandartes representaban la identidad y el propósito de cada tribu, recordando al pueblo su llamado divino. El estandarte de Gad, con su emblema de una tropa de guerreros, reflejaba su compromiso con la protección y el servicio a Dios. Este simbolismo nos desafía a considerar cómo nuestra adoración refleja nuestra identidad en Cristo. Al igual que Gad, estamos llamados a vivir y adorar de una manera que proclame nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. El estandarte de Gad nos recuerda que nuestra adoración no solo honra a Dios, sino que también inspira y fortalece a quienes nos rodean. La vida de Gad ilustra cómo la adoración puede ser una forma de guerra espiritual. Al igual que Gad luchó por proteger las fronteras de Israel, los creyentes están llamados a luchar contra las fuerzas del mal a través de la alabanza y la oración. La adoración, como se describe en los Salmos, no solo glorifica a Dios, sino que también derrota las estrategias del enemigo y fortalece nuestra fe. Este enfoque de la adoración como guerra espiritual nos anima a ser intencionales en nuestra alabanza. Gad nos inspira a ver nuestra adoración como una herramienta poderosa para enfrentar los desafíos de la vida, confiando en que Dios pelea nuestras batallas mientras nosotros proclamamos su nombre con valentía y fe.
La tribu de Gad eligió establecerse al este del río Jordán, un territorio fértil que ofrecía pastizales ideales para el ganado. Sin embargo, esta elección implicaba riesgos significativos, ya que esta región estaba más expuesta a los ataques de las naciones vecinas. A pesar de estas dificultades, Gad prosperó y protegió su territorio con valentía y determinación. Esta tierra se convirtió en un testimonio de la fe de Gad en la provisión y protección de Dios. La herencia terrenal de Gad más allá del Jordán simboliza cómo los creyentes de hoy pueden prosperar en lugares de desafío. Nos recuerda que Dios nos coloca estratégicamente en situaciones que pueden parecer difíciles, pero que están diseñadas para moldearnos, fortalecer nuestra fe y permitirnos servir a su reino de maneras únicas. Gad nos enseña que la verdadera prosperidad no consiste solo en la riqueza material, sino en cumplir con el propósito divino, incluso en circunstancias adversas. Más allá de sus logros territoriales, Gad dejó una herencia espiritual profunda que sigue siendo relevante para los creyentes. Su valentía, su lealtad y su compromiso con la justicia reflejan los valores que Dios llama a cultivar en nuestras vidas. Gad no solo defendió su tierra, sino que también demostró cómo la fe puede guiar nuestras acciones y decisiones, incluso en tiempos de incertidumbre y peligro. Esta herencia espiritual de Gad nos desafía a pensar en el legado que dejamos como creyentes. Nos inspira a vivir de una manera que refleje nuestra confianza en Dios y nuestro compromiso con sus principios. Al igual que Gad, estamos llamados a ser defensores de la fe, dejando un legado que inspire a futuras generaciones a seguir a Dios con valentía y determinación. La historia de Gad nos recuerda que las bendiciones y promesas de Dios a menudo requieren acción por nuestra parte. Gad no solo recibió su tierra como un regalo, sino que también tuvo que luchar para protegerla y hacerla prosperar. Esto refleja cómo los creyentes están llamados a reclamar y vivir en las promesas espirituales de Dios, esforzándose por avanzar en su propósito y resistiendo las distracciones y oposiciones del enemigo. Este llamado a reclamar nuestra herencia espiritual es especialmente relevante en un mundo lleno de desafíos y tentaciones. Gad nos inspira a confiar en Dios y a actuar con fe, sabiendo que Él nos ha dado las herramientas necesarias para superar cualquier obstáculo. Su ejemplo nos anima a vivir de manera intencional, abrazando las bendiciones de Dios y cumpliendo con nuestro llamado en el reino. A pesar de su exilio bajo los asirios, la tribu de Gad no fue olvidada en la historia profética de Israel. Las Escrituras prometen que Dios reunirá a su pueblo disperso, incluyendo a las tribus perdidas como Gad, y las restaurará a su lugar en su reino. Este acto de restauración simboliza la fidelidad de Dios a su pacto, asegurando que ninguna tribu, por pequeña o marginada que sea, quede fuera de su plan redentor. La restauración de Gad también tiene un significado espiritual para los creyentes. Nos recuerda que, incluso cuando nos sentimos alejados de Dios o de nuestra comunidad de fe, Él está trabajando para traernos de vuelta a su presencia. Gad nos inspira a confiar en las promesas de restauración de Dios y a vivir con esperanza, sabiendo que Él nunca nos abandonará. En las profecías escatológicas se menciona que Gad será parte de la restauración final de Israel en el reino milenario de Cristo. Este papel subraya cómo Dios puede redimir y transformar incluso a las tribus que enfrentaron las mayores pruebas. Gad, que comenzó como una tribu en las fronteras y fue llevada al exilio, será honrada y restaurada como parte del plan eterno de Dios. El papel de Gad en la restauración final también nos inspira a reflexionar sobre nuestra propia redención.
Nos recuerda que, aunque enfrentemos desafíos y caídas, Dios tiene un plan para levantarnos y darnos un propósito eterno. Al igual que Gad, estamos llamados a confiar en el poder restaurador de Dios y a vivir con la esperanza de su reino venidero. La restauración de Gad ofrece lecciones importantes para los creyentes contemporáneos. Nos recuerda que Dios es un Dios de segundas oportunidades, capaz de redimir incluso las situaciones más difíciles. Gad nos inspira a confiar en que, aunque enfrentemos tiempos de pérdida o fracaso, Dios siempre tiene un plan para nuestra restauración y para usarnos en su propósito. Estas lecciones nos desafían a vivir con un espíritu de gratitud y fe, confiando en que Dios está trabajando en todas las cosas para nuestro bien. Nos anima a permanecer firmes en nuestra fe, sabiendo que, al igual que Gad, nuestra historia no termina con nuestras pruebas, sino con la victoria y la restauración en el plan de Dios. En el reino milenario de Cristo, Gad será incluido entre las tribus de Israel que recibirán su herencia eterna. Este reconocimiento subraya el papel de Gad como una parte integral del pueblo de Dios, a pesar de las dificultades y desafíos que enfrentó en su historia. Su inclusión en el reino milenario simboliza la culminación de las promesas de Dios para su pueblo y la victoria final sobre el mal. El lugar de Gad en el reino milenario también tiene un significado espiritual para los creyentes. Nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios en esta vida tiene repercusiones eternas. Al igual que Gad, estamos llamados a vivir de manera que honre a Dios, confiando en que nuestras luchas presentes serán recompensadas en su reino eterno. Aunque Gad comenzó como una tribu pequeña y marginada, su historia culmina en una gloria eterna en el reino de Dios. Esta transformación de guerrero terrenal a heredero celestial simboliza cómo Dios puede tomar nuestras luchas y convertirlas en victorias para su gloria. Gad, que enfrentó numerosos desafíos, ahora se encuentra entre los redimidos y honrados en el plan eterno de Dios. La gloria final de Gad nos inspira a perseverar en nuestra fe, sabiendo que Dios tiene un propósito para nuestras vidas que trasciende nuestras circunstancias actuales. Nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas, podemos confiar en que Dios está trabajando para llevarnos a su reino y compartir su gloria con nosotros. La historia de Gad es un testimonio del poder de Dios para redimir, restaurar y glorificar a su pueblo. Nos inspira a vivir con la esperanza de su reino venidero, sabiendo que nuestras luchas y sacrificios no son en vano. Gad nos recuerda que nuestra verdadera herencia está en los cielos y que estamos llamados a vivir con una perspectiva eterna, confiando en las promesas de Dios. La inspiración de Gad para nuestra esperanza futura también nos desafía a vivir de manera intencional, enfocándonos en lo que realmente importa. Nos anima a mantener nuestra fe en Dios, sabiendo que Él es fiel para cumplir su plan y llevarnos a la plenitud de su reino. Al igual que Gad, podemos enfrentar el futuro con valentía y confianza, sabiendo que nuestra historia termina en la victoria de Dios.